Bueno, para el día de hoy vamos a continuar un poco hablando aún de las tecnologías de la información y la comunicación TIC y ya enlazamos con otros temas que siguen aquí a continuación. Antes de dar inicio, quisiera como recordar un poco, ¿quién me podría decir eh, cuáles son los elementos que conforman las TIC? Recordarme un poquito. Bueno, veo que nadie tiene la palabra. Acuérdense que los elementos de las TIC son la computación, eh, lo- el software o los programas y la comunicación. Esos tres son los elementos. En el día de hoy vamos a tocar dos de estos elementos. Los primeros vamos a tocar un poquitico ahí más adelante. Para dar inicio, podemos decir entonces que las TIC o las tecnologías de la información y la comunicación utilizan la microelectrónica, ¿sí? Que es uno de los elementos, y la informática y la comunicación. Esos son los tres elementos para crear nuevas formas de comunicación a través de herramientas de carácter tecnológico. La, Aclaro que la microelectrónica o la computación es lo mismo, la informática y los programas son lo mismo dentro de los elementos, y la comunicación que hace referencia a las redes. Todo sistema de cómputo tiene componentes electrónicos y mecánicos. A estos componentes los conocemos con el nombre de hardware de la computadora. Adicionalmente, el hardware necesita otro componente básico llamado hardware. A pesar de que el hardware tiene una gran capacidad de procesamiento de información, no pueden efectuar ninguna de estas operaciones si no tienen las instrucciones para hacerlos. A estas instrucciones se le conoce con el nombre de software. Habiendo dicho todo esto, podemos entonces hablar un poco de lo que es el software y lo que es el hardware, o podemos hablar del hardware y hablar del software. El ordenador o computador realiza su función debido a dos elementos básicos, el hardware y el software, los cuales son para el desarrollo de un trabajo preciso y eficaz, y gracias a estos dos complementos, los cuales son los encargados de todas las tareas que desempeñan, todas las tareas que se realizan dentro en un equipo, ya sea un computador, ya sea una tablet, ya sea un dispositivo móvil u otro, cualquier dispositivo que demos uso. Pero a ciencia cierta, realmente, ¿qué significa la palabra hardware o qué significa hardware y qué significa software? Eh, de parte de ustedes, ¿quién en palabras castizas o en común, muy breve, me podría decir qué es hardware? Es la parte física que compone eh, los elementos del computador. Correcto, sí. Y alguien más que podría participar en el concepto de software. Software son los elementos no palpables. Es como lo inmaterial del computador. Todo lo, Correcto, sí, señor. Muy bien. Entonces, aquí tenemos el concepto de lo que es hardware y va de acuerdo con lo que acabaron de decir. Hardware hace referencia a todos los componentes materiales y físicos de la computadora que podemos ver, que podemos tocar o palpar. Ejemplo, el monitor, el ratón, la CPU, el teclado, la memoria RAM, el disco duro, la unidad DVD, parlantes, micrófonos, cámaras web, entre otros muchos que podemos encontrar y que hacen parte
de la computadora o el computador. Estas son las partes que en su conjunto conforman lo que se conoce como hardware. Entonces, podemos hablar etimológicamente que el término hardware tiene su origen en el inglés, donde hard significa duro y ware significa cosas. Por lo que podríamos decir en resumidas o brevemente que hardware, partes duras de una computadora o partes duras de un dispositivo, ya sea una tablet, nuestro celular o un iPad o un PC, ya sea de escritorio, portátil, ¿sí? Cualquiera de ellos. Toda esa parte dura, esa parte física que nosotros palpamos es lo que se conoce como hardware. Pero, ¿qué es una computadora? Una computadora es una máquina digital, programable, de funcionamiento electrónico y capaz de almacenar y procesar grandes cantidades de datos a gran velocidad. Dentro de este tipo de computadora podemos encontrar varios, como la supercomputadora, la computadora central, la computadora de tipo servidor, la computadora de tipo escritorio, de tipo portátil. Dentro de estas podemos encontrar la notebook, tenemos la tableta o tablet, encontramos el iPad y el dispositivo móvil, que ya realmente es una computadora y que se ha vuelto para nosotros algo muy personal, porque encontramos o tenemos mucha información íntimas, como fotos, mensajes y otro tipo de información que solamente hacen parte ya de nuestra cotidianidad. Y porque este dispositivo tiene muchas funcionalidades. Hablemos un poco sobre las computadoras de tipo supercomputadora. Podemos decir que las computadoras se clasifican de acuerdo a su tamaño y a la potencia de procesamiento que éstas poseen. Y por eso damos inicio con la supercomputadora, la cual posee capacidades de cálculo muy superiores a las computadoras corrientes y son usadas con fines específicos, sobre todo en lo científico. Aunque algunas supercomputadoras son sistemas informáticos individuales. Y normalmente estas supercomputadoras las tienen las grandes compañías que manejan cantidades de información y que realmente necesitan, además de manejar tanta información, que éstas realicen procesos a grandes velocidades por la cantidad, ya sea de la información que maneja o de la cantidad de usuarios que en su momento a ellos les prestan servicios. Tenemos la computadora central. En inglés, esta computadora se conoce con el nombre de mainframe. Es una computadora grande, potente, usada principalmente por grandes compañías o empresas como de salud, de seguro, bancos o algunas entidades del gobierno para fines de mantenimientos centralizados, procesamiento y manejo de numerosos volúmenes de datos. Y también es utilizada en las entidades bancarias, pero para el procesamiento de millones de información y transacciones de cada día. Y normalmente estas computadoras funcionan las 24 horas, los 7 días de la semana y los 12 meses del año. O sea, están 24/7 trabajando. Tenemos los famosos computadoras llamadas servidores, que son equipos que han sido optimizados para administrar recursos, datos y proporcionar servicios o programas a otros ordenadores a través de una red de comunicación o de internet. Y tiene procesadores potentes, gran capacidad de memoria, mucha capacidad de almacenamiento e incluso varios discos duros. Normalmente este tipo de computadoras conocidos como servidores que también están en las entidades pequeñas y que
a través de la misma es posible que ellas tengan el mando de toda la red, de todo el servicio de comunicación, y que a su vez es donde se resguarda la información, ya que manejan grandes cantidades como bases de datos de diferentes índoles, y a través del mismo es el que provee los servicios y las sentencias y los permisos para que X o Y personas tenga algunas restricciones en el acceso de la información. Tenemos las famosas computadoras personales o conocidas como PC, que normalmente las encontramos también, además de las entidades, las encontramos en nuestros hogares, o las tenemos en nuestros hogares. Es una computadora pequeña que por lo general es utilizada por un solo usuario, y la cual suele estar basada en un único microprocesador o conocido como CPU. Entre estas tenemos las de escritorio, que son diseñadas para ser usadas en los hogares y tiene una ubicación estática o estable, ya que no es posible movilizarla a ella porque están conectadas a una fuente de energía de un toma, entonces pues, es imposible movilizarla. A diferencia de la PC conocida como portátil, que también son capaces de realizar la mayor parte de las tareas que realizan las computadoras de escritorio. Son más pequeñas, más livianas y tienen la capacidad de operar por un periodo de tiempo sin estar conectadas a la energía eléctrica, ya que posee una batería y esta provee de energía a la misma por cierto tiempo. Tenemos la famosa y conocida como notebook, son ordenadores más pequeños que los portátiles, tradicionalmente conocidos como ultra portátil. Suelen ser ultra delgados y tienen la pantalla más pequeña. Normalmente tiene una dimensión, la pantalla de 10,1 pulgadas y su funcionalidad es limitada y tiene un bajo costo. Normalmente estos tipos de computadoras, por ser tan pequeñas, no traen ciertas unidades como la de la lectora de discos compactos o CD. Tenemos las tabletas o conocidas como tablet. Es una computadora portátil de mayor tamaño que los PDA y los teléfonos inteligentes, conocidos como dispositivos móviles o celulares, y tienen una pantalla táctil, mediante la cual se interactúa utilizando básicamente la yema de los dedos, muy liviana y económicas. Y actualmente escucho que nuevamente está tomando mucho auge en su uso. Para concluir, tenemos las computadoras conocidas como PDA, lo cual significa asistente digital personal o también conocida como agenda electrónica de bolsillo. Son computadoras sumamente compactas y sin teclado. Eh, a veces, normalmente utilizan una tecnología conocida como pantallas táctiles y en ocasiones también traen un lápiz ópticos. Es utilizada para organizar calendarios, listas de contacto, como blog de nota o como recordatorio. Y por último tenemos el dispositivo móvil que en la actualidad la gran mayoría de las personas tenemos este dispositivo. Son conocidos también como celulares inteligentes. Es un pequeño dispositivo de computación portátil que generalmente incluye una pantalla y un método de entrada, ya sea táctil o de teclado en miniatura. Muchos dispositivos móviles tienen sistemas operativos que pueden ejecutar aplicaciones. Y algo muy característico de este último dispositivo que es el que muy rápidamente ha tenido una gran avance en su evolución y que hoy en día poco a poco ha ido
al igual que la computadora, ha ido desplazando otros tipos de electrodomésticos, o podemos decir dispositivos también, porque si hacemos remembranza un poco tiempo atrás, para escuchar música había que utilizar un equipo de sonido, una grabadora o una radio, y hoy en día a través de la computadora es posible y igualmente a través de este mismo dispositivo. Como también, si vamos un tiempo atrás, para poder escribir, necesitábamos utilizar unas máquinas de escribir, y hoy en día es posible hacerlo a través de la computadora y a través de dispositivos. En fin, también para tiempo atrás, para enviar mensajes lo hacíamos en físico. Hoy en día es posible realizarlo a través de estos dispositivos. Si nosotros hacemos una balanza de comparación entre estos dispositivos y los procesos de mucho tiempo atrás, estos han facilitado nuestras actividades o tareas diarias. Vamos a hablar un poco ahora sobre el hardware, ¿sí? Como habíamos dicho, que es toda la parte física que nosotros podemos palpar, tocar y sentir de estos tipos de dispositivos. Entre el hardware podemos encontrar dos tipos: el hardware de tipo interno y el hardware de tipo externos. Hablemos un poco entonces del hardware de tipo interno. El hardware de tipo interno, que son todas las partes que podemos encontrar dentro de la computadora o de un dispositivo. Como primero, podemos decir que encontramos la tarjeta principal o la tarjeta madre. Encontramos los cableados, encontramos la unidad central de procesamiento, que es el chip principal de todos estos dispositivos. Encontramos la memoria RAM, encontramos los dispositivos de almacenamiento, ya sea, digamos que los discos duros o aquellos dispositivos que permiten también hacer procesos de almacenamiento, como la unidad de DVD o disco compacto y la unidad lectora de memorias SD. Entre estas también podemos encontrar tarjetas de video, tarjetas de red, podemos encontrar la famosa fuente de poder, ¿sí? La cual es la encargada de distribuir todo el voltaje que requieren cada una de los dispositivos para que este pueda funcionar. En fin, entonces todo esto que podemos encontrar en la parte interna de estos dispositivos es lo que se conoce como hardware interno. El hardware externos, o también conocido como periférico, están situados en la periferia o exterior del ordenador. De allí es donde viene el nombre como periféricos, porque están en la periferia o la parte externa de nuestro ordenador. Entre ellos podemos encontrar los periféricos de entrada, los periféricos de salida y los periféricos de entrada y salida. Para que estos periféricos o una mayoría de ellos se puedan conectar o se puedan unir al dispositivo, es a través de podemos decir, de una conexión, ¿sí? Para que estos puedan funcionar. A este tipo de conexión que se realiza a través del mismo con el dispositivo, la computadora o la tablet, como queramos llamar al dispositivo que estemos usando en el momento, se le llama puerto. Entre los puertos podemos encontrar muchos, como el puerto de audio, puerto de sonido, puerto USB, que este puerto ha ido reemplazando a muchos más que años atrás existían. Entonces, por eso en algunas ocasiones nosotros podemos escuchar el nombre de puerto, que es el puente de conexión entre el dispositivo y la computadora. Podemos ver en las imágenes cantidades de dispositivos que pueden estar conectados, que se pueden conectar a nuestra computadora. Hablemos entonces de los periféricos de entrada. Son aquellos que permiten el ingreso de datos o información al sistema. Ejemplo, tenemos el mouse o ratón, el teclado,
la cámara, el escáner, lápiz óptico, pantallas. Si hablamos del mouse o ratón, podemos decir que a través del mismo, a través de órdenes que nosotros ejecutamos en nuestro PC o algún dispositivo que tengamos conectado el mouse, a través del mismo damos órdenes cuando damos clic. Entonces ahí estamos ingresando un dato o podemos mover internamente datos de un archivo a otro. Entonces son órdenes. Lo que ingresamos con este dispositivo son órdenes al sistema. Tenemos, por decir, el teclado, que a través del mismo podemos ingresar todo tipo de caracteres, ya sean números, letras, símbolos, signos. ¿Sí? Tenemos la cámara, que a través de la misma podemos capturar imágenes y ingresar al sistema o grabar un video y a través de la misma llevarlo al sistema. Encontramos los micrófonos, que también es un dispositivo de entrada, porque a través del mismo podemos ingresar audio al sistema. Tenemos los escáneres y las pantallas táctiles y el lápiz óptico. Un lápiz óptico es como estuviésemos usando un mouse. Las escáneres a través de la misma hacen capturas de imágenes y las ingresan al sistema. Y a través de las pantallas táctiles también podemos ingresar datos a sistemas, ya sea a través de un teclado en pantalla o podemos dar también órdenes. Hablemos ahora de los periféricos de salida, que son aquellos que muestran, son aquellos que muestran al exterior las operaciones realizadas en el ordenador o sacan al exterior datos del sistema. Entre estos podemos encontrar el video bin, la impresora, los parlantes. Podemos encontrar también los monitores, que también son y si podemos observar, también podemos encontrar los famosos audífonos. Bueno, si hacemos aclaración en cuanto a estos periféricos, podemos como ejemplo la impresora. A través de la impresora podemos sacar información y plasmarlas en una hoja de papel para poderla aportar y traerla al exterior. Con un video bin, lo que se manda al exterior es proyectar una imagen al exterior. Con los parlantes o digamos que los teatros en casa, todo tipo de estos dispositivos que sacan sonido del sistema al exterior. Y el monitor lo que hace es mostrar información del sistema al exterior. Entonces por eso se conocen como dispositivos o periféricos de salida. Y por último tenemos los periféricos de entrada-salida. Son aquellos que realizan las dos funciones, que permiten ingresar datos o información al sistema, como también permiten extraer información y llevarlas al exterior. Entre estos tenemos las memorias USB o también conocidas como pendrive, las pantallas táctiles, las impresoras multifuncionales y las conocidas diademas. Si hablamos de los pendrive o memorias USB, a través de la misma podemos conectarlas en el puerto USB y meter información al sistema o sacar información y guardarla en este dispositivo. Y a través de la misma va a cumplir la misma función en otro. Entonces, por eso se conoce como un dispositivo o periférico de entrada-salida. Tenemos las impresoras multifuncionales, que a través de la misma, ya que estas traen escáner, podemos enviar o captura de imagen al sistema, pero a su vez podemos sacar información del sistema cuando ésta imprime en hojas de papel o cualquier otro tipo de material. Tenemos las pantallas táctiles, que a través de la misma es posible ingresar información al sistema, pero a su vez esta saca o muestra información del sistema al exterior.
Y por último tenemos las diademas, que esta, a través de la misma, como tiene un micrófono, es posible nosotros ingresar sonidos al sistema o grabar sonidos al sistema, y a través de la misma, esta, cuando estamos escuchando música o alguna grabación de audio, esta saca ese audio al exterior. Entonces, por eso se conocen como periféricos de entrada y salida. Ahora hablemos del otro componente de las TIC, que es el software. El software es la parte tangible o lógica, la parte digital o lógica no tangible e inmaterial de los ordenadores o de los dispositivos ya mencionados o computadoras ya mencionados. Es decir, son instrucciones, podemos decir que son programas o son reglas que todos los equipos requieren para que estos a su vez puedan funcionar. Los software, podemos decir que el software, el término, es un término informático y que a su vez hace referencia a programas. Si estamos hablando de software, realmente estamos hablando de programas, o si hablamos de programas, hablamos de software. Podemos decir que software y programas son palabras sinónimas. El software se clasifica podemos decir, en 3 grupos: software de sistema, software de aplicación y software de programación. Hablemos del software de sistema. Software de sistema son programas que permiten al usuario comunicarse con el sistema, y a su vez el software de sistema se subdivide o se clasifica en varios grupos. Los software de sistemas conocidos como sistemas operativos, software de sistemas conocidos como controladores de dispositivos y software de sistemas conocidos como programas utilitarios. Hablemos de software de sistemas conocidos como sistemas operativos. Estos están conformados por un conjunto de programas que posibilitan al usuario, o sea, a nosotros, interactuar, poder manejar, poder controlar la computadora y a su vez administrar todos los recursos que ésta provee. Entre estos sistemas operativos en el mercado podemos encontrar como Linux, Windows, Mac, Solaris, entre otros. Aunque existen otros sistemas operativos que van cargados en los dispositivos móviles que actualmente nosotros damos uso. Esto se conoce como Android, que es un sistema operativo diseñado para los celulares. También encontramos el sistema operativo llamado iOS o iOS, que pertenece a Apple. Y existe un sistema operativo también conocido como Windows 8 Phone, que es para celulares. Entonces, en el mercado podemos encontrar una variedad de sistemas operativos y que actualmente nosotros, o la mayoría de nosotros, conocemos apenas Windows. Y a su vez Windows también tiene una cantidad de versiones y que a su vez han ido evolucionando, y a raíz de esto han sacado ediciones y versiones de este sistema al mercado. Aunque Linux también lo podemos encontrar que lo usan algunas instituciones educativas, ya que este sistema operativo es gratis, es un software diseñado por una comunidad de programadores sin ánimos de lucro. Tenemos los tipos de software conocidos como controladores o drive. Los controladores o drive son programas informáticos que permiten la interacción entre el sistema operativo de una computadora y un periférico o hardware. Ejemplo: un teclado, el monitor, el mouse,
los parlantes, los micrófonos, joystick, impresora, un escáner. Sí, todo llega bien. Todos aquellos dispositivos o periféricos que hayan conectado a la computadora para que él funcione, necesita un programa. ¿Sí? Un programa, y ese programa es el que se le conoce como controlador o driver. Y el nombre, esos programas los fabrican las compañías que encargadas de fabricar el mismo dispositivo. Un ejemplo como la IBM, HP, NVIDIA, Foxconn, Compaq, Lexmark, Intel, ATIC, Toshiba, Acer, SIS, Exxon, Samsung, Asus, PC Chip, entre muchos vamos a encontrar que todas estas son empresas o compañías que se encargan de fabricar diferentes dispositivos. Y para que este dispositivo funcione necesita un programa. Ese programita es el que se instala en el sistema operativo. Por ejemplo, cuando nosotros compramos una impresora en el mercado y que es moderna, esta normalmente ya sea que traiga un disco compacto con la aplicación o con el controlador. Cuando tenemos en nuestro hogar una impresorita vieja, sí, ya ha pasado sus añitos, normalmente el sistema operativo trae algunos controladores de algunos dispositivos. Ha ocurrido que en algunas ocasiones nosotros cuando conectamos, por decir, una memoria USB, que jamás ha sido conectada en ese dispositivo o se conecta por primera vez, digamos, en un computador, inicialmente no la reconoce, sino que empieza el mismo sistema a hacer reconocimiento del dispositivo e instalar el controlador, porque ya en algunos momentos él lo tiene entre su base de datos y lo que hace es instalarlo. Como también los sistemas operativos, como han tenido muchos avances, ellos hacen el proceso de hacer la búsqueda por internet e instalar el sistema operativo, perdón, instalar el controlador para que éste a su vez pueda ser reconocido de la mejor manera y funcionar. Por eso es que en algunas ocasiones, cuando nosotros carecemos de estos conocimientos, tenemos que buscar a un técnico en sistema para que nos configure o para que nos instale ciertas impresoras para que tenga el mejor rendimiento y funcionamiento dentro del sistema. Bueno, para concluir ya en este tipo de software tenemos los conocidos programas utilitarios. Son software, digamos, software diseñados para realizar una función determinada. Entre estos podemos encontrar los comprensores como WinRAR, WinC, 7zip, entre otros muchos que podemos encontrar en el mercado. Los reproductores de audios y videos como Power DVD, encontramos Windows Media Player, JDJ, en fin, encontramos una cantidad BSLs, Media Player, que pueden realizar ese tipo de procedimientos o realizar tareas específicas. Encontramos los quemadores, son aquellas aplicaciones que permiten grabar información o datos en un disco compacto. Entre estos encontramos a NeroBoot, encontramos de este Nero podemos encontrar varias versiones. Encontramos Alcor, ya el sistema operativo normalmente también trae su quemador interno, entonces son aplicaciones que se instalan en estos sistemas para, ya sea para realizar un mejor procedimiento. Entre estos también podemos encontrar aquellas aplicaciones que realizan mantenimiento al sistema para que éste pueda realizar de la mejor manera sus procesos. Mantenimientos como cuál, eliminar información basura, archivos temporales, cookies, entre otros. Y por último tenemos los programas de antivirus.
que son los programas que resguardan la seguridad del sistema para impedir que otros programas o algunos virus puedan ocasionar daños en la información o en el mismo sistema o violentar su seguridad. Ahora hablemos del 2. Tenemos como los software de aplicación. Los software de aplicación son programas diseñados para que el usuario desarrolle una tarea específica. Ejemplos de estos tipos de aplicaciones tenemos los procesadores de texto, tenemos las hojas de cálculo, tenemos los antivirus, los navegadores, los buscadores, ¿sí? Tenemos los mismos compresores y tenemos los mismos reproductores de audio. Se habla de estos porque son aplicaciones, son programas diseñados para desarrollar ese tipo de tareas. Por eso se llaman aplicaciones que desarrollan una tarea específica. No pueden, por decir, una hoja de cálculo no puede reproducir un audio porque no está diseñada para eso. O digamos que un procesador de texto no puede comprimir un archivo porque solamente fue diseñada para realizar una tarea específica. Por eso se llaman, esto es lo que se conoce como software de aplicación. Como último de estos tipos de software, vamos ahora a hablar de los software de programación. Pero antes podemos ver que encontramos los software de aplicación en diferentes campos laborales, como en la parte de educación, en las empresas, donde manejan base de datos, en las telecomunicaciones, en los software médicos, software que manejan cálculos numéricos y símbolos, software diseñados para asistir por ordenadores y software de industria que manejan todo lo que tiene que ver con la parte de las robóticas y máquinas que hacen procesos repetitivos. Sí, todas estas aplicaciones hoy en día que han facilitado las tareas y algunas funciones de nosotros, podemos tomar como ejemplo. Actualmente, una gran mayoría de las empresas han montado sistemas de seguridad, a veces en los hogares, en las empresas o cualquier otra parte, ya sea un negocio. Sí, y estas aplicaciones hoy en día las fabrican muy amigables, que son muy fáciles de usar, de entender, de aprender. Cuando se instalan este tipo de de cámaras de seguridad, es posible que a través de los servicios de internet, y si nosotros tenemos un celular, un dispositivo móvil avanzado, podemos instalar esta aplicación de enlace con las cámaras y podemos a través de nuestro dispositivo ver todo en nuestro hogar o ver nuestra empresa o el lugar donde asignemos o instalemos este tipo de dispositivos de seguridad. Entonces, vea que son ejemplos y son diseñados solamente para estas aplicaciones. Pasemos entonces a ver el último tipo de software, que es de programación, que normalmente son las herramientas implementadas para el desarrollo, para la programación o la creación de programas o aplicaciones. Más que todo son aplicaciones informáticas por parte de los programadores. Realmente estas aplicaciones o estos programas son diseñados para crear otros programas, para crear otras aplicaciones. Pero este tipo de aplicaciones de programas los utilizan los conocidos programadores, ya sea programadores informáticos o conocidos como ingenieros de sistemas. Ya que para dar uso de estas aplicaciones o estos programas hay que hacer unos estudios previos, ¿sí?, para poder dar uso de los mismos.
Actualmente las aplicaciones, dependiendo de donde estén instaladas, cambian el nombre, pero realmente son programas y son software. Digamos que los que están instalados en los dispositivos móviles se conocen como app. Todas las aplicaciones al final le colocan app al final. ¿Sí? Para identificarla más que todo y con ese apelativo al final, sabemos que es para los dispositivos móviles. Entre estos tipos de programas que permiten la creación de programas tenemos tenemos JavaScript, C++, tenemos PHP, tenemos Objective, entre otros. Sí, sería todo lo que hasta aquí hace referencia a esta parte de aplicaciones. Bueno, entonces quisiera escuchar de